Hay cosas que es mejor callar. Al principio no lo entendemos. Cuando somos jóvenes, creemos que hablar, compartir todo lo que nos pasa, es lo que nos une a los demás. Que contar nuestras alegrías y penas hará que nos comprendan mejor, que el mundo nos acepte y valore por quienes somos. Pensamos que al abrir nuestro corazón ganaremos afecto, respeto, cercanía, pero con el tiempo, la vida se encarga de mostrarnos que no siempre es así. Quizás ya lo has vivido. Confiaste en alguien y te traicionó, contaste tus planes con ilusión y alguien los saboteó. Expusiste tus debilidades buscando consuelo y lo que recibiste fue burla o lástima. Es entonces, después de esos golpes, cuando empezamos a comprender. Aprendemos que el silencio, a veces, es más sabio que las palabras. Que hay cosas que, por más que nos quemen por dentro, deben quedarse con nosotros. Hace unos años, escuché la historia de un hombre que lo comprendió tarde. Un anciano de esos que, cuando camina por la plaza del pueblo, todos se detienen a saludar con respeto. No era rico, no tenía cargos importantes, pero su presencia imponía. Parecía tener algo que muchos habían perdido: dignidad, paz, serenidad. Un día, un hombre más joven se acercó a él. No estaba pasando por un buen momento. Sentía que había perdido el control sobre su vida. Cada vez que confiaba en alguien, terminaba lastimado. Su familia lo veía como un fracasado, en el trabajo lo pasaban por alto. Y sus amigos, bueno, ya casi no quedaban amigos. Con desesperación le preguntó al anciano cuál era su secreto. El anciano sonrió, con esa calma que solo tienen los que ya no necesitan demostrar nada. Le invitó a sentarse bajo un árbol y tras una larga pausa le dijo: «Aprendí a callar». El joven no entendió. Le parecía una respuesta simple, casi decepcionante. Esperaba algo más profundo, una fórmula, una clave para cambiar su suerte. Pero el anciano insistió: «Cuando era joven como tú, contaba todo. Mis sueños, mis problemas, mis logros, mis temores. Pensaba que así me entenderían mejor. Pero no fue así. Cuanto más hablaba, más vulnerable me volvía. Me di cuenta de que no todos los que escuchan son amigos. Algunos se alegran de verte caer. Otros, simplemente, no entienden. Y otros usan lo que saben de ti para hacerte daño». El joven asintió, aunque aún no terminaba de creerlo del todo. Hasta que el anciano le hizo una pregunta que le quedó grabada. ¿Cuántas veces, después de contarle algo importante a alguien, te has sentido vacío, como si te hubieras entregado más de la cuenta? El joven no supo qué responder, porque en el fondo sabía que era cierto. Esa conversación se le quedó marcada, porque no se trataba solo de guardar secretos, era mucho más profundo que eso. Se trataba de protegerse, de no entregar las partes más valiosas de su vida a cualquiera, de entender que no todo el mundo merece saberlo todo sobre ti. Cuando uno es joven, cree que el respeto se gana mostrando lo que uno tiene o lo que uno siente. Pero cuando pasan los años, te das cuenta de que el verdadero respeto se gana guardando lo que uno tiene y lo que uno siente para quien realmente lo merece. Quizás, en este momento de tu vida, estés empezando a sentir esa necesidad. Ya no buscas impresionar a nadie. Ya no quieres explicarte todo el tiempo. Lo que deseas es vivir en paz, sin dar explicaciones innecesarias, sin sentir que debes justificar cada paso que das. Porque a medida que los años avanzan, lo que más valoras no son las palabras, sino la tranquilidad. Y esa tranquilidad, muchas veces, solo se consigue callando. Aquel joven se fue de aquella conversación con el anciano sintiendo que había escuchado algo importante, pero sin entender todavía toda su profundidad. Como pasa con las verdaderas lecciones de vida, no se comprenden del todo en el momento. Es con el paso del tiempo, con las heridas que vienen después, cuando empiezan a tomar sentido. Porque la vida no se detiene. Y con los años, el joven se enfrentó a más decepciones.
En el trabajo, sus logros eran minimizados por compañeros que sabían más de él de lo que debían. En su familia, sus planes eran criticados antes de que pudiera siquiera intentarlos. Sus amistades, algunas, se volvieron distantes después de haber confiado en ellas cosas que no debió haber dicho. Fue entonces cuando las palabras del anciano volvieron a su mente. ¿Cuántas veces, después de contarle algo importante a alguien, te has sentido vacío? Lo entendió por fin. Cada vez que había revelado sus sueños antes de hacerlos realidad, había sentido que se debilitaban. Cada vez que había hablado de sus problemas, había terminado sintiéndose más expuesto, más frágil. Y cada vez que había mostrado sus debilidades, el respeto de los demás se había diluido un poco. Porque no todo el mundo escucha para entender. Algunos escuchan para juzgar, otros escuchan para compararse, y unos pocos escuchan solo para tener algo que contar mañana. Fue entonces cuando decidió cambiar. Empezó por lo más simple, dejó de contar sus planes, no porque fueran secretos, sino porque entendió que las grandes decisiones se construyen en silencio. Si tenía una idea para un nuevo proyecto, la trabajaba en privado. Si quería hacer un viaje, lo planeaba sin anunciarlo. Cuando algo le salía bien, lo celebraba en su corazón, sin buscar aplausos, y notó algo curioso. Su fuerza aumentó. Sentía que cada vez que guardaba algo solo para él, crecía por dentro, como si esas decisiones, esos logros, le pertenecieran de verdad, como si, al no exponerlos, se hicieran más sólidos. Descubrió que el silencio le daba poder, un poder que no se basaba en lo que los demás creían de él, sino en lo que él sabía de sí mismo. Porque ese es el verdadero secreto. Cuando hablas menos, escuchas más. Y cuando escuchas más, entiendes mejor a los demás. Sabes en quién confiar y en quién no. Ves las intenciones ocultas detrás de las palabras. Percibes lo que otros no ven. El anciano no le había enseñado a callar por miedo. Le había enseñado a callar para observar, para proteger, para conservar su energía. Eso, con los años, lo llevó a otra revelación. El silencio no solo protege, también construye, porque hay cosas que, si las cuentas antes de tiempo, se debilitan, pero si las guardas, crecen con más fuerza. Es como una semilla. Si la desentierras cada día para mostrarle a todos que está germinando, nunca crecerá. Pero si la dejas en la tierra, en silencio, con el tiempo se convierte en un árbol. Lo mismo pasa con tus sueños, con tus decisiones, con tu vida. Tal vez ahora estés recordando momentos en los que hablaste de más, veces en las que confiaste detalles personales a alguien que no lo merecía, o proyectos que compartiste con entusiasmo y que después se esfumaron. ¿Y si todo hubiera sido distinto, si hubieras guardado silencio? El joven se dio cuenta de que ese poder del silencio no era solo una lección aislada del anciano. Empezó a ver que estaba presente en los escritos de los sabios de la antigüedad, esos textos que había oído mencionar, pero que nunca había tomado en serio. Fue entonces cuando, por primera vez, abrió un libro de Séneca, y allí encontró una frase que le estremeció por su sencillez. Nada es más digno de un hombre fuerte que la discreción y el silencio. No pudo evitar sonreír. Aquellas palabras parecían susurradas directamente por el anciano bajo el árbol. Ahora entendía por qué lo habían respetado tanto en el pueblo. No era solo por sus años, era por su capacidad para observar y callar cuando era necesario. Su silencio no era vacío, era presencia. El joven comprendió que el silencio no es ausencia de palabras, es dominio propio, es resistencia al impulso de buscar validación externa, es renunciar al deseo infantil de que otros aprueben cada paso que damos.
Y eso es exactamente lo que enseñaban los estoicos, porque Marco Aurelio, emperador de Roma y también alumno de la vida como cualquiera de nosotros, escribió en sus meditaciones que debemos hacer nuestro trabajo en la vida como el olivo da su fruto, sin pedir aplausos, sin exhibirse, simplemente cumpliendo con su naturaleza. El joven, que ya no era tan joven, comenzó a aplicar esa idea. En el trabajo, dejó de anunciar sus logros antes de tiempo. En su familia, dejó de esperar que comprendieran cada sacrificio que hacía. Y en sus relaciones, se volvió más reservado sobre sus planes futuros. No por miedo, sino porque había descubierto que no necesitaba el reconocimiento constante de los demás para sentirse valioso. El verdadero valor venía de cumplir con lo que debía hacer y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Al principio fue difícil. El impulso de contar seguía ahí. Cuando algo le iba bien, sentía la necesidad de compartirlo, como si su éxito solo fuera real si otros lo sabían. Pero cada vez que resistía ese impulso, sentía que se fortalecía un poco más. Se dio cuenta de que su paz interior crecía en la misma medida en que su necesidad de aprobación se reducía. Y entonces comprendió otra verdad que había estado frente a él todo el tiempo. No contar todo no es ocultar, es cuidar. Porque al guardarse ciertas cosas, no se estaba aislando del mundo, estaba construyendo un espacio sagrado donde nadie más tenía poder sobre él. Un lugar donde su felicidad, sus planes y sus decisiones no dependían de la opinión de nadie. Ese era el verdadero secreto del anciano. Y también de los estoicos. Séneca lo decía claro: el hombre que se gobierna a sí mismo no depende de los demás. Y esa autogestión empieza, muchas veces, en lo que decides no decir. Tal vez ahora pienses, pero si callo, no me volveré distante. ¿No pareceré frío? Esa es la duda que muchos tienen. Pero el joven también aprendió que el silencio no significa cerrar el corazón. De hecho, quienes mejor guardan su vida suelen ser los que más saben escuchar la de otros. Aprendió a estar presente de verdad. Cuando sus amigos hablaban, él ya no estaba pensando en qué contarles después sobre su vida. Solo escuchaba. Cuando su familia se reunía, ya no competía por demostrar quién hacía más sacrificios. Simplemente disfrutaba el momento. Su silencio no lo separó de la gente, lo acercó. Porque al dejar de hablar tanto de sí mismo, empezó a ver más a los demás. Comprendió que el silencio no es vacío, es espacio. Un espacio que nos permite ver, sentir y entender lo que antes pasábamos por alto. Y en ese espacio descubrió algo más poderoso que cualquier palabra: la verdadera paz. Esa paz que el anciano tenía en sus ojos. Esa paz que Marco Aurelio buscaba entre las batallas. Esa paz que viene cuando dejas de justificarte, de explicarte, de demostrar. Cuando entiendes que tu vida te pertenece y que no necesitas exponerla para que tenga valor. Fue entonces cuando, por fin, se sintió libre.